Seguimos con las enseñanzas de las Santas Escrituras acerca del peregrinaje desde la ciudad de destrucción hasta el cielo, hasta la ciudad celestial. Y en el capítulo que trataremos el día de hoy, hablaremos precisamente de una de las circunstancias que atravesamos todos los creyentes y que somos advertidos en esta enseñanza precisamente a no descuidar los medios de gracia, a ser diligentes en el uso de los medios que Dios nos ha dado. Y encontramos aquí al peregrino ahora en la cárcel, ¿verdad? Es decir, en el calabozo del castillo de las dudas, ¿verdad? Atrapado por el gigante desesperación, que tenía una esposa muy fea que se llamaba Desconfianza. No tiene nada que ver con las esposas de nada, ¿sí? Se llamaba Desconfianza, y con sus malos consejos que le daba a su marido, ¿verdad? Le aconsejaba cosas muy feas. Y bueno, eso es lo que encontramos aquí. Y vemos cómo ahí en el calabozo tanto Esperanza como Peregrino fueron golpeados y apaleados por este malvado gigante, ¿sí? Hasta quedar sin fuerzas. No les daba de comer ni tampoco les daba de beber ninguna agua, hasta que finalmente, como vamos a fijarnos en esta historia, son rescatados providencialmente y son rescatados por Dios a través de su palabra. Entonces, de eso se trata el asunto. Vamos a hacer una oración y vamos a hacer la lectura comentada de algunos versículos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos reunirnos en este día primero de la semana que nos concedes para apartarlo, para dedicarlo para la adoración de tu persona, y estamos aquí en tu presencia esperando la palabra de tu boca, Señor, esperando el pan que nutra nuestras almas, el agua de vida que satisfaga nuestra sed, y a través de ello seamos así confortados y animados en nuestro peregrinaje hasta que tú nos llames al cielo, Señor. Rogamos que bendigas tu palabra y que la prosperes para aquello que la has enviado en cada corazón, que prepares tú los corazones, Señor, que sean una buena tierra que guarde esta bendita palabra que produce vida y que produce las mejores cosas que han ocurrido en nosotros, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice Apocalipsis 22:1, ahí el peregrino tomó, el autor del libro tomó sus ilustración de que estaban los peregrinos, ¿se acuerdan ustedes? Después de haber discutido con conveniencia y después de haber salido ahí de la feria de las vanidades, y después de esas luchas recientes, finalmente salen y se encuentran con que están en un río muy, muy bonito, ¿verdad? Y donde hay hojas para la sanidad de las naciones, y no es una ilustración tomada del Apocalipsis como un pasaje celestial. ¿En dónde estarían ellos que tomaban nutrimento, ¿no? Como si fuera el maná, en donde tomaban el agua que les daba vida, en donde eran confortadas sus almas y eran impedidas todas las circunstancias que pudieran causarles indigestión, ¿verdad? Indigestión y se les daba agua y se les daba alimento, hojas, todo tenían allí, de tal manera que tenían la provisión suficiente y la provisión necesaria para todas aquellas personas que caminan mucho, dice, que andan en este peregrinaje, ¿verdad? Y esto se parece como al monte deleitable, se parece como al palacio hermoso,
y se parece como al ministerio de la palabra en la iglesia, ¿no? Que es finalmente la figura que está allí. Dice 22:1, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Evidentemente el agua de vida, todo lo que viene para nosotros, lo que corresponde a la vida y a la piedad, nos han sido dados por medio de Jesucristo. La escalera única que va de la tierra al cielo es Cristo, el único camino por el que ascienden los ruegos y las peticiones, y el único camino y escalera por el que descienden las bendiciones a la vida de los creyentes y aún del mundo inconverso es por medio de Cristo, ¿no? Entonces, el río de agua de vida, la fuente de la vida eterna es el Padre Celestial. El camino es Cristo, el agua de vida, ¿no? Es su propia palabra. Dice en el Salmo 65 en el versículo 9, es un salmo donde se hace una alabanza, porque Bunyan dice que precisamente que David habló de este río como el río de agua de vida, ¿verdad? Y en el capítulo 65 de Salmos y en el versículo 9 dice, hablando de la providencia de Dios en el sostenimiento y la preservación de este mundo, que saca la lluvia para el campo, el alimento para los animales, y sostiene a toda la tierra, que está llena de sus maravillas. Dice 65:9, visitas la tierra, dice, tú Dios visitas la tierra, la riegas, dice, y en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Hablando en sentido espiritual, este río de agua de vida es precisamente la fuente provista, la palabra de Dios, la palabra inspirada que nos llega a nosotros y nos nutre, no es el pan de vida. Todos recordamos Mateo 4:4, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces, el alimento, el agua de vida, el pan que ellos comían es una maravilla, ¿no? Ese es nuestro primer punto. Aquí la historia comienza precisamente con en el 1 que ya está puesto aquí, los peregrinos en el río de agua de vida. O sea, comiendo y alimentándose. ¿Y qué hacían ahí? Dice, descansaban. ¿Y qué es lo que hacemos, no? 6 días trabajarás y en el otro descansamos. Hemos entrado en el reposo de Cristo y por lo tanto apartamos el primer día de la semana y reposamos, pero reposamos en actividades espirituales, reposamos apartando el día, dedicando el día, dedicándolo para Dios. Y así la historia comienza aquí con los peregrinos allegados al río de agua de vida, comiendo, descansando, teniendo salud. Y vuelvo a insistir, el agua y los alimentos que tomaban, dice, previenen las indigestiones y otras enfermedades que padecen los que se fatigan con el mucho andar. O sea, la palabra nos previene, nos advierte, ¿no? Nos ayuda para tener una buena salud espiritual. El correcto uso de la palabra, como vamos a ver, ¿sí?, nos va a ayudar a evitar que tropiezos, caídas, ¿sí?, nos da lecciones y aprendemos antes de sufrir el daño. Previene, dice. ¿Sí? La prevención, ¿no? La prevención no se les ocurrió a los licenciados en administración de empresas, ¿verdad? No, la prevención también se le ocurrió a Dios, ¿verdad? Es algo maravilloso. Otro pasaje que quiero que vean, por favor, en Proverbios 3. Vamos a ir comentando y después brevemente Proverbios, una lectura comentada. En Proverbios encontramos en el capítulo 3 2 consejos, y ese es nuestro segundo punto. Cuando ellos estaban nutriéndose del agua de vida y del pan de vida y descansando en la iglesia, vamos a decirlo así, alimentándose, todo marchaba bien, ¿verdad? Pero de repente
¿sí? Ahorita lo leemos, 3:1 al 9 vamos a leer. De repente ellos reinician su camino, pero están muy alimentados, muy fuertes, muy fortalecidos, y se sienten tan fuertes y tan fortalecidos como para ser capaces de tomar un camino paralelo que va junto al camino verdadero, ¿no? Y en ese camino se encuentran a un hombre que se llama vana confianza. Después de muchos años de peregrinar, ¿sí?, llega a ocurrir que los peregrinos se llenan con una cosa que se llama orgullo y con otra cosa que se llama vana confianza, ¿no? Y comienzan a caminar ya no dependiendo de Cristo, sino en sus propias fuerzas. Y en sus propias fuerzas es donde, ¿qué?, caemos en el hoyo, ¿verdad? Que ese es el bosquejo, ¿no? Después de entrar en ese camino, ¿sí?, hay peligros aquí y hay consecuencias. Y las consecuencias las vamos a ver. Las consecuencias es de que te atrapa el gigante de desesperación, te lleva y te encierra en el castillo de las dudas, y luego está escuchando los consejos de su esposa, que se llama, esa mujer malvada, que se llama desconfianza. O sea, de la vana confianza pasas a un estado de desconfianza, como vamos a ver, un estado depresivo a veces. Y bueno, dice, por lo tanto, el proverbio, si ustedes se fijan, hablando y cerrando para ver el bosquejo completo, ahorita lo comentamos más, el bosquejo completo aquí se nos presenta la importancia de los medios de gracia. Cuando el peregrino estaba ahí en el calabozo sin comer y sin beber nada, de repente dice que se acuerda y dice, qué bruto he sido, ¿no? O sea, qué necio he sido, porque aquí adentro traigo la llave. ¿Mira? Y la llave la saca del pecho, y saca la llave, es la llave de la fe, ¿verdad? Nada más que la llave de la fe se llama promesa, y la fe no es una promesa. ¿Qué es la promesa? La promesa es la palabra de Dios, lo que saca de su pecho. ¿Qué es? Es la palabra. ¿Me explico? En la cual la fe descansa. Entonces, esta es la importancia de los medios de gracia. El capítulo 3 de Proverbios nos dice, 3:1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y aquí podemos aplicar la alegoría y decir, no te sentirás solo, con hambre, en un calabozo, sediento y hambriento. Paz y años de vida se te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, dice, átalas a tu cuello. Y vea lo que dice ahí, escríbelas en la tabla de tu corazón, para que cuando estés en el castillo de la desesperación, te acuerdes que tienes una llave, y metas tu mano a tu pecho y la saques. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, note muy bien a partir del versículo 5, porque toda esta contemplación, mientras ellos estuvieron en el río de agua de vida, comieron. Después, la vana confianza se apoderó de ellos, ¿verdad? Y eso trajo consecuencias, ¿sí? Y el consejo aquí en el Proverbio 3, en el versículo 6, nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La vana confianza, ¿verdad? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas tan sabio como para salirte del camino tantito. No seas tan sabio como para pensar que si dejas la senda estrecha, es que va este camino paralelo. ¿A dónde va este camino, Señor? Vana confianza. ¿Va al cielo? Si yo también voy al cielo como ustedes. Entonces podemos ir para que nuestros pies se descansen, ¿no? Podemos relajarnos un poquito y ponernos las chanclas cómodas y caminar. Y en ese descuido nos puede tomar un ataque de duda, un ataque de histeria, un ataque de locura, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto dice, no confiemos, no seas sabio en tu opinión, ¿sí? Teme a Jehová y apártate del mal, 3:8, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia. Bueno, hasta el 8 nada más. Será medicina, ¿cómo dice? A tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, en la versión 60, ¿verdad? ¿Sí? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ¿sí? Que era lo que ellos necesitaban. Ahora, nos vamos por favor al capítulo 10 de Hebreos. Bueno, antes de Hebreos, Mateo, por favor, Mateo 8. Ya no me van a hacer caso enseguida porque ya les dije todo el bosquejo del sermón y entonces se van a decir, ya no me van a poner atención. Mateo 8 en el versículo 25, 8:25, cuando Jesús en el barco dormía en la barca y sus discípulos, viniendo un viento recio que levantaba las olas, grandes olas, tuvieron, ¿qué dice? Miedo, 8:25, y llegándose a sus discípulos, a Cristo, ¿no? Le despertaron diciendo, sálvanos que perecemos. O sea, iba Cristo Jesús con ellos en el barco. Yo les pregunto, estaban viajando de una orilla a la otra orilla. Le vamos a poner a la primera orilla la ciudad de destrucción y a la otra orilla el cielo. Estaban viajando con Cristo, como nos dicen los discípulos del camino a Emaús, que es la vida, ¿no? Que la vida, sí, vamos caminando en el desierto de este mundo y que Cristo marcha al lado de nosotros hablándonos. Y a veces nuestros corazones arden, pero no lo podemos ver a Él, no lo reconocemos, pero Él va con nosotros todo este trayecto. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces va caminando con nosotros, pero no lo vemos. Así como los discípulos se desesperaron por las olas y por las circunstancias de la vida, y estaba Cristo ahí con ellos, y lo despertaron llenos de temor y dijeron, sálvanos que perecemos, ¿no? Estaban llenos de miedo, llenos de temor. ¿Sí? Las consecuencias de cuando te atrapan las dudas, la desconfianza, la desesperación que azota puertas, la desesperación que da patadas a la cama. ¡Ay, por qué yo! ¿Sí? ¿Me explico? La desesperación que da puñetazos a la pared. La desesperación que grita y se jala de los cabellos. O la desconfianza que te atrapa y te dice, no soy un hijo de Dios, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Creo que ya Dios me abandonó, creo que ya me dejó, no soy digno de estar en su camino, soy una persona perdida, soy el más ingrato, no voy a ir a la iglesia, ¿a qué voy ya? No tiene caso seguir en esta vida, soy un perdido, mejor que me condene de una vez, que me mate la desesperación aquí en mi vida de una vez, que acabe conmigo, ¿no? ¿Qué tienes? Vamos a la iglesia. No, estoy deprimido, no puedo ir ahorita, no me hables ahorita. Pero es que Dios, no me hables de Dios, no quiero saber nada de Dios. Sin pan y sin agua en el calabozo.
sin palabra. ¿Me explico? La desesperación te bloquea, ¿verdad? Y te hace actuar con miedo. Entonces, ahí están atolondrados, temblando en el calabozo, sin pan y sin agua, ¿no? Como los inconversos, así, sin pan y sin agua, sin Dios y sin esperanza. ¿Qué tienes, creyente? Estoy desesperado, estoy en un problema, creo que Dios ya me abandonó. Así pensaban ellos, ¿no? Enséñales los huesos secos que están ahí de todos los que han atravesado antes por este castillo y no lograron salir. Enséñale las calaveras, ve el fin de los que dicen ser cristianos. Su Dios ya los abandonó, no los va a sacar de aquí. Mira, esos son los huesos y las calaveras de los que pasaron por aquí antes que tú. No cabe duda, ya Dios me abandonó, no soy un hijo de Dios, estoy perdido. ¿Me explico? ¿Y qué te toma? ¿Se acuerdan ustedes de la figura que le dio el intérprete al peregrino? Una figura muy importante. Dice, ese hombre dice que está en esa jaula. ¿Quién es? Es un apóstata, ¿verdad? ¿Qué tenía ese hombre? Estaba desesperado. Ya no tenía remedio, no podía regresarse. En el caso de ellos vemos que regresaron, ¿verdad? No siempre se regresa. Ahorita es por eso las advertencias. Aquí tenemos dos advertencias principales. Se nos dio hace 1 o 2 semanas, se nos dijo, Demas, ¿no? Aguas con Demas porque te va a querer llevar a la mina de plata. Sí, y hay muchas minas de plata aquí en este mundo, ¿verdad? Que si te asomas, te hundes y ya no sales de ahí. Como se cayeron aquellas personas en la búsqueda del dinero y de la corriente de este mundo. La otra advertencia que se nos da aquí, ¿cuál es? Aguas con descuidar los medios de gracia, porque te puede agarrar el gigante de desesperación y puedes tomar decisiones que a la postre en tu vida te lleven a desastres. Entonces cuidado, ¿no? ¿Sí? Porque en una de esas te enojas, sales de tu casa enojado, agarras el carro y dices, a todo lo que da, ¿no? No me importa la vida, oye, que no eres creyente, temeroso. Dices, no, dale todo, métele a 200 y chocas, ¿no? Y luego te encuentran en el hospital. ¿Qué pasó? Ya nomás puedes mover los ojos, ¿no? Porque quedaste lisiado y quedaste como un vegetal, ¿no? Y ese creyente quedó como un inútil. Ya nomás puede mover los ojos. Oye, pero podía hablar, caminar, sí, pero desperdició su vida en un berrinche. O en un berrinche te enojas con tu esposo, con tu esposa, o ¿qué dices? No merezco vivir. Y si tienes una pistola en tu casa, no merezco vivir. Y claro, todas las historias terminan en que jamás se usa la pistola, ¿verdad? Usted que ha leído los periódicos y las estadísticas, conoce que en todas las historias nunca se usa la pistola, ¿verdad? ¿O sí? O sea, sí hay casos en donde se usa, ¿verdad? Y sí hay calaveras y huesos de personas que han caído en la depresión, en la desesperación, en la inseguridad, en la desconfianza en sí mismos y han llegado ¿a qué? A no usar o así usar, a atentar contra su propia vida, ¿verdad? Entonces está tremendo el asunto. Ahora, entonces, las consecuencias de eso son terribles. Y la importancia, dice, estábamos en 14:30 de Mateo, nos dice el mismo punto, ¿no? Cuando nos toma la desesperación, cuando nos toma la angustia, en Mateo 14, en el versículo 30, otra vez cuando el Señor está con los discípulos y están los discípulos en la barca y el Señor viene caminando sobre el mar hacia ellos y ya llega y se sube a la barca y dice, si tú eres hijo del Señor, le dice Pedro, que yo camine también sobre el mar. Dice, pues ven. Y entonces Pedro se sale de la barca y pone su pie sobre las olas sin surfeador y lo pone y saca el otro pie y le dice, ven, y comienza a caminar sobre el agua. Qué cosa maravillosa, ¿no?
¿Dónde estaba su apoyo y su sustento? Él estaba confiando completa y plenamente en la palabra de Dios. En cuanto comenzó a ver las olas que crecían y el viento y todo, dice, ¿comenzó a qué? A hundirse. O sea, cuando caminamos en el desierto de este mundo y dejamos de poner los ojos en Cristo Jesús, comenzamos a abatirnos, comenzamos a deprimirnos, comenzamos a hundirnos, comenzamos a ser apaleados por la desesperación, comenzamos a ser tragados por las circunstancias y ya no sabemos qué hacer. Dice ahí en 14:30, ¿no? Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame, ¿no? O sea, ya en el peligro, hundido. ¿Cómo estaba Pedro ahí? ¿Quién estaba a su lado? ¿No era Dios encarnado? ¿Se ahogaría ahí? Aunque hubiera 80 salvavidas, era preferible extenderle la mano a Cristo. No se iba a ahogar. Era posible que con 80 salvavidas ahí se ahogara, pero con Cristo ahí nunca se iba a ahogar. Y Pedro lo comprendía en ese momento, ¿verdad? ¿O no lo comprendía? Señor, sálvame que me ahogo. O sea, ¿lo comprendía o no lo comprendía? No lo comprendía, ¿verdad? Estaba gritando de desesperación. Sentía que el Señor ya no podía hacer nada por él. Peregrino y Esperanza estaban en el calabozo pensando lo mismo que Pedro, que ya nada se podía hacer. ¿Qué hacemos? Y la frase consabida que espero que no haya salido de los labios, sé que ha estado en la mente de algunos de nosotros, porque ya esta es una frase famosa, ¿no? En este mundo, ¿no? Cuando ya estás desesperado y llegas al colmo y me quiero morir. O sea, la desconfianza, ¿qué le aconsejó la mujer? Diles que se suiciden, diles que se maten ellos solos, ¿no? Y claro, ¿de dónde surge esta mujer de desconfianza y de dónde está este hombre de desesperación, este gigante? Díganme en dónde vive. En el castillo de las dudas. ¿Y dónde está esa parte de nosotros, esa habitación? ¿En dónde está? ¿En cuál hotel? ¿En el Holiday Inn? No, está adentro de nosotros. Y nos conducen en un momento de desesperación y de angustia a decir que me quiero morir. ¿Sí me explico? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cuidado ahí en el castillo de las dudas. En Hebreos ahora 10. Conste que les advertí que este ya es el bosquejo, pero si me tienen que hacer caso después de que termine el bosquejo, esta es apenas la introducción. Capítulo 10, del versículo 23 al 25. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, si el bosquejo que estamos viendo, ¿sí?, los peregrinos alimentándose en el río de agua de vida, la figura ahí de la iglesia, el ministerio de la palabra, después, ya gorditos por la comida, caen en la vana confianza y se sienten capaces de abandonar la senda estrecha y se meten a un camino paralelo, conducidos por ellos mismos. Y las consecuencias son funestas, los atrapa el gigante de desesperación, los mete al castillo de las dudas y ahí su malvada esposa desconfianza hasta les recomienda que se suiciden mejor, ¿verdad? Casi que acaben con su vida, que no tiene caso seguir, ¿sí? Y este es el asunto, ¿no? Todo esto nos lleva a la importancia de no descuidar que ¿dónde estuvo el miedo y la inseguridad y la desconfianza de los discípulos en la barca? ¿Sí? No tuvieron conciencia de que Cristo estaba ahí con ellos, ¿no? Aunque Cristo los podía cuidar y guardar, perdieron esa. ¿Por qué lo perdieron? ¿No estaba Cristo ahí? Lo perdieron, ¿por qué razón? Porque dejaron de usar los medios de gracia que conducen hacia Él, dejaron de verlo, aunque Él estaba allí. ¿Dónde estaba finalmente la salvación? Estaba en su pecho, la palabra guardada, la palabra creída, atesorada,
¿sí? Pero no podían ocurrir porque estaban bloqueados. Por lo tanto, la advertencia, ¿no?, para todo este punto está en Hebreos 10:23, en la importancia de los medios de gracia. Dice Pablo, mantengamos 10:23 de Hebreos, hermanos, ¿no?, en un pasaje que nos habla de apostasía en el capítulo 10 y de algunos que le dan la espalda a Cristo. Dice, en contraste con ellos, nosotros, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, ¿sí? Ya nos conoce el apóstol, ¿no? Somos continuamente inclinados a ¿qué? A ser estables, disciplinados, constantes, o a ser ¿qué? Fluctuantes, indisciplinados, testarudos, y como decía José Alfredo Jiménez, ¿no?, siempre caigo en los mismos errores, ¿no? Y ahí vamos otra vez, ¿sí me explico? Otra vez, mantengamos firme la profesión sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió, o sea, Dios nos prometió llevarnos hasta el cielo, ¿no? Él es fiel. Y hermanos, dice Pablo, considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor, dice, y a las buenas obras, ¿sí? Ocupados en eso, vamos a estar sirviendo a Cristo, servimos. Y el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos. ¿Por qué es importante congregarnos? Y ahorita usted lo va a notar. ¿Trajo su libro del peregrino? Sáquelo, por favor. Ahorita lo va a notar porque hay detalles. La mujer del gigante de desesperación le advertía y le decía, diles que antes de la semana van a perder la vida para que ellos mismos se la quiten, dice, porque ¿cuál era el temor? El temor es que podía hacer con ellos lo que quiera el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, pero el sábado en la noche, dice, en la página 124 del libro del peregrino, dice, a la medianoche del sábado, o sea, ya casi se acababa la semana, dice, los peregrinos comenzaron a orar, o sea que comenzaron a preparar, figurativamente aquí, ¿qué día preparaban? El domingo, ¿verdad? Y continuaron en oración casi hasta romper el alba, ¿sí? Y aconteció que un poco antes de que amaneciera, el buen cristiano de repente exclamó sorprendido, ¿qué necio soy en permanecer en este apestoso calabozo cuando pudiera estar en plena libertad, ¿no? O sea, ¿qué necio soy en afanarme como el mundo, en estar deprimido, desconsolado, cuando soy un creyente? Soy más que vencedor en Cristo Jesús. La influencia de la palabra estaba llegando, la oración que llevaba al trono de la gracia lo conectó perfectamente, de tal manera que la gracia comenzó a fluir en él. Y en ese punto dice, tengo guardado en mi pecho una llave llamada ¿qué? Promesa, las promesas de Dios. Y la promesa le hizo que saltar otra vez y conectarse con Cristo, conectarse por medio de la oración con Cristo y confiando en la palabra. Se salió del castillo de las dudas y de la desesperación y de la angustia y de la inseguridad. Y es maravilloso, ¿no? Por el hecho de que, hermanos, fíjese bien, estamos aquí viendo que el gigante desesperación y su mujer desconfianza no querían que llegara el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo cargan la pila. El domingo van a recibir pan. El domingo van a recibir agua de vida. El domingo se van a fortalecer en la palabra. Entonces va a ser inexpugnable su fuerza y su corazón. No va a poder contra ellos nada. Ahorita que están sin alimento y sin palabra, ahorita los agarramos y los hacemos picadillo. Y el gigante de desesperación casi cumple su cometido, ¿no? Y ellos sabían que tenían que hacerlo antes de ¿qué? Antes de que llegara el domingo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí, entonces, ese es el bosquejo. No me desconecten porque apenas vamos a empezar ahorita, ¿sí? Punto uno. La historia comienza con los peregrinos, entonces, allegados al río de agua de vida, que es una figura
¿sí? Que es una figura de tanto esperanza como cristiano, descansando ¿en dónde? Descansando en el ministerio de la palabra, ¿sí? Acercándose a los medios de gracia. Siempre hablamos de medios de gracia: oración, lectura de la Biblia, escuchar la palabra, el servir a Dios, porque todo eso lo hacemos como para Dios. Eso nos conecta con Cristo, nos conecta con el cielo, y al conectarnos con el cielo, la gracia fluye hacia nuestras vidas, ¿verdad? Por lo tanto, por eso no debemos descuidar ni la lectura de la palabra, ni la oración, ni la asistencia a la predicación del Evangelio, ¿sí? Hay quienes dicen, no, escuchan no solamente el sermón del domingo. Usted tiene su CD en su carro, usted tiene sus audífonos y trae su teléfono donde tiene bueno, entonces métale sermones, métale música, y cuando esté oportuno, conéctese y oiga su sermón, esté alimentado constantemente. ¿Sí me explico? A veces parece uno como astronauta, medio loco, ¿no? Y más si tienen uno de esos como el que traigo yo, que casi pensaron que era un narcotraficante ahí en el aeropuerto. ¿Saque eso? ¿Qué? Era un de discos compactos de esos. ¡Ay! Páselo. Ay, me salvé de que me llevaron al calabozo, ¿no? Entonces, bueno, hay que alimentarse de la palabra. La historia comienza así con ellos, teniendo alimento, descanso, salud, y tomando su Alka-Seltzer, su Pepto-Bismol de palabra, hablando así simbólicamente. ¿Por qué? Porque dice que los alimentos que se nos dan aquí, la nutrición, previenen las indigestiones y enfermedades que padecen los peregrinos, ¿verdad? Son buenas para todas las enfermedades. La palabra nos nutre y nos ayuda en todas las circunstancias. Entonces, fíjense bien, aquí se presentaron, ¿sí? Cuando ellos comenzaron a caminar, dijeron, bueno, ya, se presentaron tres cosas, aquí las vamos a agregar. Primero, ellos trataron de caminar en sus fuerzas. Caminar la vida cristiana en nuestras fuerzas. Cuando venimos a Cristo, venimos como pecadores y le dijimos, nada puedo yo en mis fuerzas, soy un leproso, soy un ciego, soy un enfermo, soy incapaz de cualquier cosa, solamente tú puedes sanarme, solamente tú puedes perdonarme, limpiarme, dependo enteramente de ti. Hay una relación de dependencia entre el pecador y el Salvador. ¿Me explico? Pero cuando tú, ya pasé el valle de la humillación, ya peleé contra Apolión y le gané. Ya pasé por el valle de la sombra de muerte, salí de la feria de las vanidades y ya me siento alguien grande, ¿no? ¿Sí me explico? Y comienzas a qué? A tener una vana confianza, a caminar ya no como un pecador necesitado, sino como alguien que puede vivir en esta vida, ¿sí? Así, sin la necesidad de la dependencia de Dios. Trataron de caminar en sus propias fuerzas. Pablo nos advierte, cuando pasa la vida cristiana y va pasando los años, uno llega a caer en la vana confianza, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo nos advierte ahí en Gálatas que no debemos cansarnos. 6:9 dice, hermanos, no nos cansemos de hacer bien. Es que hago bien, trato de hacer las cosas, estoy en el camino de la santificación, pero ya me estoy cansando, tengo 30 años de cristiano y ya me estoy cansando. Entonces vas a empezar a caminar en tus propias fuerzas. Cuidado, ¿no? Así que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Entre tanto, pues, que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe o a la familia cristiana, a los propios creyentes. Entonces, aparece en este camino, ya lo dijimos, un camino paralelo a la senda angosta, que es ese camino que tenía pastito y todo. Dijeron, aquí vamos a descansar nuestros pies, ¿no? Y se salieron del camino y comenzaron a caminar en sus fuerzas, confiados. No es extraño que el personaje que se encuentran ahí se llame vana confianza, porque comenzaron a caminar en sus fuerzas, y eso se llama ¿cómo? Vana confianza. Ya no estaban confiando en Cristo, estaban confiando en ¿quién?
en ellos mismos y comenzaron a vivir así la vida. Y cuando te enfrentas así a la vida, se vuelve un mundo que te destruye, que te consume, que te rebasa, no lo puedes controlar, te aplasta. Entonces, podemos sentirnos que somos algo, ¿no? Después de que hemos pasado ya tantas pruebas y circunstancias, y entonces perdemos esa dependencia, y a veces en esa pérdida de dependencia, en ese salirnos un poquito del camino, tomamos decisiones equivocadas. Tenemos pensamientos locos. Nos sentimos libres para ausentarnos los domingos de la reunión de la iglesia. Nos sentimos capaces de dejar la oración por varios días. Nos sentimos capaces de dejar la oración por semanas o quizás meses o quizás años. Nos sentimos libres para dejar la lectura de la palabra. Es pura vana confianza. Nos sentimos libres para dejar esta relación y pensamos que ya dejé de orar, ya falté un domingo. El camino parece que va paralelo, seguimos caminando, ¿no? ¿Sí? Ya dejé de leer la Biblia, seguimos caminando paralelo, parece que vamos para el mismo lugar. Pero no estamos caminando en la senda estrecha, es una vana confianza, estamos caminando en nuestras fuerzas, hemos abandonado el camino un poquito y ni cuenta nos hemos dado dónde estamos. ¿Sí? Nos descuidamos, pensamos que no nos va a pasar nada y en un momento, al descuidar los medios de gracia, a veces no solo nos tomamos las malas decisiones de dejar pasar los medios de gracia, de no usarlos, de descuidarlos, pero nos dejamos llevar por ciertos pecados o por ciertas fallas. Le di un codazo a mi señora. Bueno, es una cosa leve, o sea, casi ni te dolió, ¿verdad? No, casi no, ¿verdad? Entonces, no, pues como no le dolió, repito la dosis, ¿no? O sea, otro codazo, o un cabezazo, o sea, pecados que tú puedes decir, cosas pequeñas, ¿no? Me estoy desviando poquito. Nos dejamos de llevar por ciertos pecados. Claro, lo de los codazos y eso es solamente una ilustración, no vayan a pensar otra cosa, ¿sí? Creemos que no nos afectarán, dejamos que vivan ciertos deseos en nosotros, ¿sí? Estoy empezando a odiar un poquito al hermano Edgar, pero no importa, eso no es nada, ¿no? Te odio, Edgar, no, y dejas vivir ese pensamiento, ¿no? Y piensas que no va a pasar nada, y estás caminando en un derrotero muy malo. Estás dejando que ciertos pecados vivan, en lugar de mortificarlos y apalearlos, los dejas que vivan, y dejas que crezca el deseo. No, sí, y voy a construir un castillo en Cancún, y cuando termine eso, ¿qué haré? Voy a construir otro. Como la frontera está muy fea, entonces me voy al Golfo de México y allá construyo otra mansión de descanso. Estás soñando, o sea, ya deja de soñar, o sea, ya regresa. Estás soñando, estás caminando. ¿No eres un cristiano? ¿No quieres servir a Dios? ¿No quieres usar la vida para la gloria de Dios? O sea, te dejas llevar en tus sueños guajiros, en tus pensamientos, y abandonas los medios de gracia, la oración, abandonas las reuniones, abandonas el modo de pensar cristiano. Y todo comenzó ¿cómo? Cuando dejaste que los deseos pecaminosos comenzaran a vivir. No, así, voy a ver, así, oye, como que está media guapa la comadre, ¿no? Ay, caray. Y empiezas a dejar que viva y al rato va, no. Comadre, ¿por qué no me regala una foto? Y al rato ya la foto de la comadre, y al rato vas a adulterar con la comadre. ¿Sí me explico? Si dejas vivir los deseos así, lo que va a pasar es eso. Entonces, esa vana confianza, ese salirnos un poquito, caminar en nuestras fuerzas, nos va a hacer a fuerzas desviarnos del camino. Desviarnos del camino. O sea, y si usted lo han encontrado por allá, ¿dónde va?
voy a Toluca. Ah, no, Toluca es para qué lado, ¿verdad? No, Toluca es para allá. No, sí, yo voy a Toluca. Así le preguntaron a Banda Confianza, ¿dónde vas tú? A Toluca, y caminaba para este lado. ¿Iba para Toluca? No, no iba para Toluca. Toluca está para el otro lado. O sea, es lógico, nos desviamos. Y en eso estamos desviados sin darnos cuenta a veces, hasta que la corriente del mundo, o los problemas, o las malas decisiones, o los berrinches, ¿sí? ¿Qué pasó cuando los peregrinos se dieron cuenta que estaban ya desviados? Comenzó a subir el agua, y ya al rato el agua le llegaba a la cintura y luego ya los estaba ahogando. Así las malas decisiones, los berrinches y los problemas originados por andar fuera del camino, al ratito ya nos están ahogando y ya no sabemos cómo resolverlos. Vemos aquí que debo regresar a la senda estrecha, pero ahora ya no sé cómo regresar. Y está la lección ahí. Qué fácil es salir del camino y qué difícil es regresar al camino, ¿no? Porque quieres volver a retomar la senda, quieres volver a retomar las cosas como deben hacerse, y es fácil. Cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Ya no puedes, en eso te cansas, te da sueño, te duermes. ¿Y qué pasa? Llega el gigante de desesperación y te agarra. Y comienza a decirte, tú no eres un verdadero creyente. Tú mereces morir. Mira nada más quién eres. Te has perdido. ¿Sí? Y este es el punto, ¿no? El peligro está que te agarra, te mete al castillo de las dudas ese gigante, y todas estas son las reacciones, ¿no? La desesperación, la duda, la desconfianza, la inseguridad, el miedo, hasta el punto, todas esas tentaciones que dice que le aconsejaba esta mujer, desconfianza al gigante, desesperación, para que asusara a los peregrinos y les dijera, mejor acaba con tu vida. Es eso que dijimos, ¿no? Me quiero morir. ¿Verdad que al menos el pastor Bunyan, reconoce un problema grave que vive en nosotros y que se llama pecado? Que los creyentes pecamos, dudamos, y que llegamos en un momento dado a decir, yo creo que yo no soy. Alguien que es un verdadero creyente no haría lo que yo estoy haciendo, no pensaría lo que yo estoy pensando. O sea, todas esas estrellas de cine, porque yo creo que no son otra cosa, ¿no? Estrellas de cine que dicen, yo desde que me convertí ya nunca he pecado. O sea, son estrellas de cine porque no son creyentes reales. No son como Pablo, no son como el pastor que está hablando, como cualquiera de nosotros. Pecadores, ¿no? Entonces, volvemos al punto. Nos llenamos de inseguridad, nos llenamos de miedo, nos queremos morir, metidos en el calabozo, sin pan y agua, el símbolo otra vez de la palabra, sin pan y sin agua, sin la palabra, ¿sí? Bloqueados ahí, sálvanos que perecemos, bloqueados. Entonces, debemos recordar siempre, a veces, hermanos, ya lo volvemos a repetir, las dudas producen parálisis. La desesperación produce parálisis. La desconfianza nos incapacita. La desconfianza nos hace ciegos, nos hace incrédulos. Yo creo que ya Dios me abandonó. ¿Tú crees que Dios te abandonó? ¿Qué te hace pensar eso? En sentido espiritual, las palizas que llegaba el gigante de desesperación a dar a los peregrinos y los consejos de su esposa desconfianza nos hacen débiles, nos hacen inútiles. Eso es lo que significa. O sea, llega el gigante de desesperación. Yo me imaginaba, como de niño leí una historia que se llamaba de un gigante y un menor que se llamaba Pulgarcito. Yo me sentía como Pulgarcito y el gigante de desesperación. Llegaba y lo apaleaba. Y también ese gigante tenía una esposa malvada, ¿verdad? Así como desconfianza.
Y llega y te apalea. ¿En qué sentido? Apaleados en el calabozo, sin agua y sin pan y sin agua, o sea, sin palabra. O sea, ¿para qué sirve un creyente desesperado, deprimido? ¿Para qué sirve un creyente que está lleno de desconfianza, que es inseguro? ¿Sí? Te quiero invitar a mi iglesia, pero la verdad no sé si haya salvación o no ahí, pero ¿no quieres venir? No. ¿Sí me explico? O sea, te quiero invitar a mi iglesia, aunque no digas si hay o no salvación, pero te quiero invitar a mi iglesia, pero no, fíjate que estoy bien desesperado, ya no sé qué hacer. He llegado hasta a pensar en suicidarme. Ay, caray, no, mejor ni me junto con este cuate, ¿no? O sea, la desesperación, las dudas, la desconfianza nos vuelven personas que inútiles. O sea, cuando nos apalea el gigante, o sea, no es que los matara físicamente, espiritualmente les convertía en inútiles, no eran capaces de predicar, no eran capaces de dar una buena razón de su fe, en la condición en que estaban, no recomendaban su fe ni con palabra, ni con su forma de vivir. ¿Me explico? Entonces, qué terrible, ¿no? La incredulidad, ¿sí? Las dudas, la desconfianza, la desesperación nos hacen inútiles. Estamos ahí pensando quizás, ¿no? Pues mira, yo te invito a la iglesia y ahí se predica la palabra, aunque yo no sé si soy salvo o reprobado. Pues estoy todavía definiendo si Dios me salvó o no. ¿Entiende lo que estamos diciendo, no? Entonces, la idea aquí es, algunos llegan a esa condición y verdaderamente lo que decía hace rato de la pistola y de todo eso, es que algunas personas ya no regresan. Algunas personas ya no salen de su estado depresivo, de su estado de angustia y de desesperación. Y finalmente, claro, no han sido verdaderamente regenerados, por eso ya no vuelven. ¿Sí? Pero espiritualmente llegan ¿a qué? A suicidarse. Se alejan de la palabra y están condenados ¿a qué? A perecer en sus pecados. A perecer en sus pecados. Ahora, note una cosa. Cuando Esperanza habla con Cristiano y le dice, oye, pero no hay que suicidarnos, no hay que suicidarnos. O sea, en su locura todavía dijeron, no, eso sería atentar contra la vida. Y dice Esperanza, ¿qué tal si el Dios del cielo termina con la vida del gigante y nosotros podemos escapar? ¿O qué tal si algo sucede? El segundo consejo dice, tengamos paciencia. Y cada vez que ellos tenían una poca de luz o una poca de lucidez espiritual, dígame qué le pasaba al gigante. Dice que le daban ataques y quedaba paralizado y ya no podía hacer nada. O sea, cada vez que tú ejercitas la fe, cada vez que tú confías en Cristo, cada vez que tú te recargas en una promesa de Dios, cada vez que lo abrazas, cada vez que dices voy a orar, cada vez que dices voy a asistir, cada vez que dices no voy a volver atrás, no voy a retroceder, entonces el gigante de desesperación le empieza a dar el ataque. ¿Entiendes? Hay una relación allí. Hay una relación. Los rayos de luz en la mente de Esperanza y de Cristiano provocaban la parálisis, provocaban que el gigante se incapacitara, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante. Ahora, cuando nos ponemos a considerar esto, ¿no? Yo he caminado por estas partes, me he sentido así, y pensamos, ¿por qué dudamos? ¿Realmente hay algo que te haga dudar? ¿No ha sido Dios bueno contigo? ¿No ha sido bondadoso el Señor contigo? Le aconsejo a unos, cree en Cristo, acude, sigue el camino de la verdad, cuando yo mismo no lo sigo. No, debe haber congruencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces, uno de los antídotos que vemos en contra de la depresión, en contra de la desesperación,
es que algo que ayudó mucho a Cristiano, que ayudó mucho a Esperanza, fue el hecho de platicar entre ellos. El compañerismo cristiano es invaluable. El compañerismo cristiano, o sea, por favor, ya no vayas a platicar con tu comadre. Lo que estoy diciendo no es una justificación para que tú vayas a platicar con tu comadre y andes de metecasas, de chisme caliente. No, ¿sí me explico? Lo que estoy diciendo me refiero a que tengas un buen amigo o una buena amiga creyente, con quien hablar. Independientemente que oramos y hablamos con Dios, o sea que no debemos descuidar eso, platicar con alguien que te pueda dar un buen consejo, porque si vas a platicar con una de esas amigas que te dice, ¿qué crees? Fíjate que, tú abriendo tu corazón de confiadote, y no, ¿qué crees que mi marido? Sí, y el consejo que le va a dar esa comadre, déjalo comadre, déjalo, lo primero que te va a decir, ¿sí me explico? Ponle poquito cianuro en la comida y poco a poco te lo vas, o ponle toloache, o a ver cómo lo vas controlando, ¿no? ¿Me explico? Consejo mundano, terrenal, ¿no? O sea, esos consejos no queremos recibir ni los hombres ni las mujeres. Lo que queremos recibir es alguien que te diga, fíate de Jehová de todo tu corazón. Alguien que como Esperanza te diga, hermano cristiano, ten paciencia, porque quizás nuestro Dios nos va a rescatar como lo ha hecho antes. ¡Ah, bendita palabra!, ¿no? ¿No te ha rescatado Dios antes? ¿No ha sido bueno contigo Dios antes? Y el gigante ya está empezando a temblar. ¿No te ha rescatado otras veces? Experiencia espiritual. ¿No ha sido derramada la gracia de Dios en tu vida en otras ocasiones? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de aquello? Sí, bendito sea Dios. Y el gigante ya está caído y tumbado totalmente. ¿Entiendes? Necesitamos amigos que nos aconsejen de esa manera, personas que confíen en Dios. Ahora, es obvio, ¿no? Todo esto es el producto, la intención del autor, hablarnos de estas cosas y darnos una advertencia, ¿no? Con esto vamos a llegar al final. Hermanos, no somos autónomos. No podemos caminar en nuestras fuerzas la vida cristiana. Una de las cosas principales al convertirnos, al ser alcanzados por la gracia, es que somos criaturas y que dependemos enteramente ¿de quién? De Dios. Dependemos de Cristo, estamos en sus manos. Por lo tanto, nunca debemos abandonar esa dependencia. Es que tú eres una persona dependiente de ir de la iglesia, nada más quieres estar con la palabra, quieres estar en clases, Sí, eso quiero, ¿sí me explico? Eso queremos, estar, ¿sí? No confiando ni caminar en mis fuerzas, no salirme un poco del camino, sino hacer la voluntad de Dios. No somos autónomos. El cristianismo consiste en una vida de dependencia de Cristo. Los que son autónomos son ¿quiénes? Los ateos. Esos no creen en Dios. Las personas que le han dado la espalda a Dios. Ellos no confían ni dependen de Dios. Ellos no tienen que orar para tomar una decisión. Ellos piensan que no le van a rendir cuenta a nadie. Son autónomos, libres, nunca oran, nunca piensan en Dios, nunca piensan en las consecuencias de sus actos. Actúan tontamente y hacen un montón de, perdone la expresión, de burradas. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así estábamos igual nosotros. Pero cuando tú piensas, tengo que rendir cuenta a Dios, quiero caminar en el camino, o sea, hay un Dios, bueno, ya es un comienzo, tengo que rendirle cuentas a Él. No tomes decisiones si no has orado, no tomes decisiones si te van a apartar de Dios, no tomes caminos que te van a sacar de la obediencia cristiana, no lo hagas, porque puedes caer en el castillo de las dudas, porque te puedes desbarrancar. Y puede llegar a ti la vana confianza y la desesperación. Y yo no sé si vayas a regresar de esa excursión. Entonces, hermanos, la Biblia nos recomienda que nos autoexaminemos, ¿verdad?
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero hay una introspección, un autoanálisis que es enfermizo, que es dañino. No, estoy viendo que hay como una pequeña mancha aquí en este lunar. Yo creo que es cáncer maligno. Espérame, a lo mejor es un lunar, ¿no? Tú ya dices que es cáncer maligno, ya es una marca de SIDA, o ya estás tú con ¿me explico? O sea, hay una introspección que es dañina, que es enfermiza, y no debemos hacer eso. Cuando estamos en esas condiciones, lo que debemos hacer es dejar eso y tomar la palabra y comenzar a orar, leer la palabra y orar. Esa es la medicina. El escape de estos peregrinos fue algo maravilloso, ¿no? Sacaron lo que tenían en su corazón, ¿no? ¿Cuál era la llave? La promesa, dice. La promesa. Una promesa de Dios. Les voy a leer una promesa de Dios. Hay muchas en la Biblia. Salmo 112. Y con eso vamos a terminar. Salmo 112. Hay muchas promesas en la Biblia, pero una de ellas, conectada con lo que estamos viendo, dice la Escritura, Salmo 112, versículo 1: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, tiene placer en ellos, ¿no? En gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, dice, será feliz, será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia, puesto que es una justicia imputada, ¿no? Y su santidad, puesto que es lo que busca en su camino al cielo, su justicia permanece para siempre. Eso es lo que Dios dice que Él hace y procura con los rectos. Entonces, a veces los nubarrones y las circunstancias de este mundo hacen parecer, no, como que Dios ya está descuidando a mi familia, como que se está muriendo de hambre mi familia. No se va a morir de hambre tu familia. ¿Me explico? Como que ya siento que Dios se olvidó de nosotros. No se ha olvidado. Dice que tu simiente será poderosa, que tu generación será bendita. ¿Cómo no va a ser bendita tu generación? Piénsalo. Si cada domingo traes a tus hijos, si cada domingo les das la palabra y en tu casa oras con ellos y en tu casa procuras que ellos sigan el camino, ¿cómo no va a ser bendita? La pura presencia de la palabra les hace diferentes, les infunde el temor, les infunde el deseo de obedecer, de respetar a sus padres, de respetar toda autoridad. O sea, serán buenos ciudadanos. No, es que me van a hablar, encontramos a su hijo acá tirado. ¿Pero cómo? No te van a hablar así. Si tú educas a tu hijo en la disciplina y en el temor de Dios, no te van a hablar para decirte eso. Porque tu hijo ha aprendido algo muy importante, a temer a Dios, si tú se lo has enseñado. ¿Me explico? Entonces, hermanos, yo me alegré y me maravillé de todo lo que hay en este capítulo. La llave de la fe, la palabra creída y atesorada está en el corazón. Una promesa. ¿Sí? Me está pasando esto, me está pasando aquello, me ha llevado a la orilla, al borde del precipicio. Y muchas veces he sacado de mi pecho, muchas veces. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a esos mismos predestinó, y a los que predestinó llamó, y justificó, y glorificó. Oye, ¿y tu problema? ¿Cuál problema? ¿Me explico? Si Dios me está sacando y me va a llevar a la gloria, cualquier problema de aquí, aunque nos duela, aunque nos cause dificultad, es llevadero.
Hermanos, es más grande el cielo que la tierra. Son mejores, ¿sí?, las mansiones celestiales que las mansiones terrenales. Lo que apenas probamos aquí y lo que es esbozo de promesa, lo que nuestra fe, los ojos de nuestra fe alcanza a ver de la grandeza de Dios, es solamente un poco. Dios es más grande que todo ello. Lo que Dios ha prometido y el cielo que nos tiene reservado es algo incomparable a lo que hay aquí. Ni una lágrima, ni una tristeza. Tendremos el gozo de estar para siempre con nuestro Señor. Entonces que ninguna cosa nos aparte y nos quite de ese gozo. Oramos, hermanos, por favor.